La historia de la humanidad está marcada por el ingenio, pero no siempre para crear cosas buenas. A lo largo de los siglos, los pueblos han inventado herramientas, máquinas y rituales destinados a acabar con la vida de los condenados de formas que hoy nos parecen inimaginables. La pena de muerte no siempre fue solo un castigo, muchas veces fue un espectáculo, un acto público diseñado para infundir miedo, para demostrar el poder de un rey o de una ley, o incluso para satisfacer la curiosidad morbosa de la multitud. Uno de los castigos más temidos en Europa del Este fue el empalamiento, practicado en varias culturas, pero convertido en leyenda gracias a Vlad III, príncipe de Valaquia, que gobernó en el siglo XV. Su método consistía en atravesar a la víctima con una estaca afilada que entraba por el recto o el abdomen y salía por la boca, el hombro o la espalda. El objetivo era evitar dañar órganos vitales para prolongar la agonía durante horas, incluso días. Vlad utilizó esta técnica de forma masiva, empalando a miles de enemigos otomanos y criminales. El empalamiento dejó de usarse oficialmente en la región a finales del siglo XVII, aunque existen registros aislados posteriores en guerras y rebeliones. En Japón, durante el período feudal, el seppuku, también llamado harakiri, no era exactamente una ejecución impuesta, sino una forma honorable de morir para los samuráis que habían perdido su honor. La persona debía abrirse el abdomen con una espada corta, y un asistente, el kaisakunin, cortaba la cabeza para acortar el sufrimiento. El último seppuku oficial documentado ocurrió en 1873, cuando Japón modernizó su sistema legal. Sin embargo, en 1970, el escritor Yukio Mishima lo realizó voluntariamente como acto político. Europa medieval perfeccionó el tormento de la rueda, también llamada rueda de quebrantamiento. El condenado era atado a una rueda de carro y sus extremidades se rompían con una barra de hierro en un orden preciso, para mantenerlo con vida el mayor tiempo posible. En Francia, Alemania y otros reinos europeos, se aplicó desde la Edad Media hasta mediados del siglo XIX. Francia la abolió oficialmente en 1831. Uno de los métodos más aterradores de la antigua Persia fue el escafismo. El reo era inmovilizado entre dos troncos huecos, forzado a beber leche y miel hasta provocar diarrea, y luego embadurnado con miel para atraer insectos. Abandonado en un pantano o lago, moría lentamente por infecciones, picaduras y exposición. El escafismo fue documentado por primera vez en el siglo V a.C., durante el reinado de Artajerjes II, y desapareció hacia el siglo IV a.C. En Francia, el descuartizamiento con caballos era reservado para traidores. Las extremidades se ataban a caballos que tiraban en direcciones opuestas. Este castigo, ya documentado en el siglo XIII, tuvo su última aplicación en 1757, cuando François Damiens intentó asesinar al rey Luis XV. Fue abolido oficialmente en 1789, con el inicio de la Revolución Francesa. En Inglaterra, la condena hanged, drawn and quartered era la más temida por traidores. El condenado era arrastrado hasta el cadalso, parcialmente ahorcado, eviscerado, decapitado y sus restos divididos y expuestos. Este método se aplicó desde finales del siglo XIII hasta 1867, cuando fue sustituido por el ahorcamiento simple. En Asia, especialmente en India y Sri Lanka, el uso de elefantes como ejecutores fue común durante siglos. Los animales eran entrenados para aplastar o destrozar lentamente a la víctima. Aunque su uso disminuyó con la colonización británica, se documentan casos hasta mediados del siglo XIX. En la Roma imperial, la crucifixión fue una de las penas más extendidas. El condenado era clavado o atado a una cruz y dejado morir por asfixia, sed o heridas. Era un castigo reservado a esclavos, rebeldes y criminales peligrosos. Fue abolido oficialmente por el emperador Constantino en el año 337 después de Cristo, aunque ya se aplicaba con menor frecuencia desde el siglo III. En la China imperial, la muerte por los 1000 cortes o lingchi era una ejecución pública en la que el verdugo realizaba numerosos cortes en el cuerpo antes de decapitar a la víctima. Se utilizó desde el siglo X hasta 1905, año en que fue abolida oficialmente durante las reformas legales del Imperio Qin. En la Europa de los juicios por brujería, la hoguera fue símbolo de purificación. Quemar vivos a herejes y acusados de magia fue habitual desde el siglo XIII hasta el siglo XVIII. El último caso documentado en Europa occidental ocurrió en Suiza en 1782, con la ejecución de Anna Goldi,
considerada la última bruja. En el Medio Oriente, el lapidamiento, apedrear hasta la muerte, se ha documentado desde tiempos bíblicos y todavía se aplica en algunos países bajo interpretaciones estrictas de la ley islámica. Este método, que consiste en que un grupo lance piedras hasta que la víctima muera, sigue siendo legal en partes de Irán, Somalia y Afganistán, aunque su uso es cada vez más controvertido y limitado. En algunos reinos medievales, la caldera hirviendo fue un método de ejecución reservado a envenenadores o falsificadores. El reo era sumergido en aceite, agua o alquitrán hirviendo. En Inglaterra se aplicó oficialmente entre 1531 y 1542, durante el reinado de Enrique VIII. Las ejecuciones por aplastamiento, como el peine forte dure inglés, consistían en colocar pesadas piedras o tablas sobre el pecho del condenado hasta que moría. En Inglaterra, este castigo se aplicó hasta 1741, siendo sustituido por otros métodos menos prolongados. En España, el garrote vil fue durante siglos el método oficial de ejecución. Consistía en una silla de madera con un collar de hierro que, mediante un tornillo, se apretaba hasta romper la médula cervical o asfixiar al condenado. Aunque su origen es medieval, fue legalizado como método único en 1820 y se utilizó hasta 1974, cuando se ejecutó a Salvador Puig Antich, y en 1975, cuando fueron ajusticiados 2 miembros de ETA y del FRAP. La pena de muerte fue abolida en España en 1995 para todos los casos. La guillotina, símbolo de la Revolución Francesa, nació con la idea de ser un método rápido y humanitario. Introducida oficialmente en 1792, cortaba la cabeza con una pesada cuchilla que caía por gravedad. Francia la utilizó de forma oficial hasta 1977, en Marsella, con la ejecución de Amidad Handoubi. La abolición total de la pena de muerte en Francia llegó en 1981. La silla eléctrica se inventó en Estados Unidos a finales del siglo XIX, buscando un método más moderno que el ahorcamiento. La primera ejecución fue en 1890, en Nueva York, y consistía en aplicar una descarga eléctrica mortal al reo sentado en una silla especial. Aunque ha sido reemplazada en la mayoría de estados por la inyección letal, sigue siendo legal en algunos como opción, por ejemplo en Tennessee y Carolina del Sur, y se ha usado tan recientemente como 2020. La cámara de gas, también de invención estadounidense, comenzó a utilizarse en 1924 en Nevada. El condenado era encerrado en una cámara hermética y expuesto a cianuro, muriendo por inhalación. Fue utilizada en varios estados hasta 1999 como método principal, aunque sigue estando disponible en algunos lugares como alternativa si el reo lo solicita. El fusilamiento ha sido uno de los métodos más extendidos en la historia moderna, especialmente en contextos militares. Consiste en ejecutar mediante disparos, generalmente por un pelotón de soldados. Aunque muchos países lo han abandonado, aún se utiliza en casos militares en naciones como Corea del Norte y China. España lo empleó por última vez en 1975. En la antigua Roma, el damnatio ad bestias era una condena reservada a criminales, esclavos rebeldes o prisioneros de guerra, que eran arrojados a animales salvajes, leones, tigres o leopardos, en circos y anfiteatros. Este método desapareció con el fin de los juegos públicos en el siglo V. En algunas culturas asiáticas existió la ejecución por siembra de bambú. El condenado era atado sobre brotes jóvenes de bambú afilados, que, gracias a su rápido crecimiento, atravesaban lentamente el cuerpo. Aunque se menciona en crónicas chinas y japonesas, su existencia es debatida por algunos historiadores, y de ser real, habría desaparecido en la Edad Media. En la Inglaterra del siglo XVII, un castigo reservado a asesinos de especial brutalidad era colgarlos en cadenas, gibbeting, dejando el cuerpo expuesto hasta su descomposición. La última vez que se aplicó fue en 1832, cuando William Joblin fue ejecutado y su cadáver colgado públicamente. En Arabia y algunas regiones de Asia Central, la decapitación con espada fue durante siglos un método oficial. En Arabia Saudita sigue siendo legal y aplicada para delitos graves, realizándose en espacios públicos con estricta supervisión. La ejecución por enterramiento vivo se practicó en distintas culturas, desde Roma hasta la India. En algunos casos, como en la China imperial, era un castigo para esposas o concubinas infieles. Su prohibición fue gradual, desapareciendo oficialmente en el siglo XIX,
aunque persisten casos aislados en zonas de conflicto. En la Europa medieval también se usó la Virgen de Hierro, un sarcófago metálico con púas internas. Aunque se popularizó como símbolo de la tortura medieval, muchos historiadores creen que fue más un mito exagerado del siglo XIX que una práctica común. En la modernidad, la inyección letal es el método más utilizado en Estados Unidos, introducida en 1982 en Texas. Se considera un método clínico, pero las controversias sobre errores y sufrimiento han hecho que su uso sea cada vez más debatido. A día de hoy sigue vigente en varios estados, aunque con moratorias en otros. En tiempos más recientes, algunos países han usado métodos poco comunes. En Guatemala, hasta 1998, se ejecutaba a reos por fusilamiento televisado. En Filipinas, hasta 1976, se usó la silla eléctrica. Y en Vietnam, hasta 2011, se practicaba el fusilamiento como método principal, sustituyéndolo después por inyección letal. El repaso de estos métodos demuestra que, aunque el mundo ha avanzado en derechos humanos, la pena de muerte sigue viva en más de 50 países, con diferentes métodos y grados de publicidad. La historia no solo nos muestra las formas en que los humanos han acabado con la vida de otros, también nos obliga a reflexionar sobre hasta qué punto seguimos creyendo que matar puede ser justicia. Cada época ha tenido su método perfecto, y todos ellos, tarde o temprano, han sido cuestionados. Lo que hoy vemos como un acto limpio y rápido, quizás dentro de un siglo sea recordado con el mismo horror con el que nosotros hablamos de la rueda, el empalamiento o el garrote vil. La pregunta que queda en el aire es si llegará el día en que la humanidad deje de encontrar nuevas formas de matar en nombre de la ley, o si, como ha ocurrido siempre, solo cambiará la herramienta, pero no la idea. Si te ha gustado el relato, te agradecemos una suscripción y un like para apoyarnos a crear más contenido. Gracias por vernos y hasta la próxima.